vas a ver el robo más grande realizado a la compañía de seguridad blindada Loomis Fargo. Consiguieron robar 17 millones de dólares sin un disparo. Un golpe que fue ejecutado a la perfección. Pero la verdadera historia empieza cuando la estupidez, el despilfarro y la traición arruinaron un crimen perfecto, sirviéndole su propia captura al FBI de la forma más estúpida. David Gant tenía una vida tan aburrida, tan absolutamente gris, que solo el uniforme de guardia de seguridad le daba una mínima sensación de identidad. Era un hombre atrapado en la rutina, pero había una cosa que lo hacía especial: custodiar 17 millones de dólares en efectivo en el depósito de Loomis Fargo en Charlotte, Carolina del Norte. Un tesoro inmenso, que lo había convertido en el hombre más pobre, con acceso a más dinero en todo el estado. Y David lo odiaba. Pero esa monotonía se rompió en un giro que ni el guionista de cine más novato se habría atrevido a escribir. David terminó convirtiéndose en el autor del robo a una compañía de seguridad blindada más grande de la historia de Estados Unidos en ese momento. Casi 34 millones ajustados a la inflación actual. Y lo más increíble es cómo lo lograron. Sin armas sofisticadas, sin tecnología, sin ingeniería criminal, sin planificación brillante. Simplemente entraron, cargaron los sacos y se fueron. El golpe fue perfecto y sencillo. Pero el problema no fue el robo. El problema fue el día después. Porque David Gant y su pandilla no fallaron por culpa del FBI, ni de detectores de calor, ni de un operativo ultra complejo. Fallaron por algo mucho más básico, más patético y más humano. Fallaron por pura estupidez. Su codicia era tan inmediata y su falta de discreción tan ofensiva que prácticamente delataron el crimen a la semana siguiente de haberlo cometido. Hoy desmantelamos el ridículo asalto a Loomis Fargo en 1997. Y esta no es solo una historia de crimen, es la historia de cómo la codicia puede convertirte en tu peor enemigo. Y al final te revelaré el error más estúpido que puso a todos en prisión y por qué gran parte del dinero sigue desaparecido. Así que prepárate, porque esta historia es tan ridícula que parece inventada. Para entender el robo, tienes que entender a David Gant. David era la definición perfecta de alguien resignado y frustrado. Tenía un bigote de camionero, una esposa que lo asfixiaba emocionalmente y la llave de una bóveda llena de dinero que no podía tocar. Vivía atrapado en una jaula de oro y de aburrimiento. Su único escape y su única chispa de emoción era su amante Kelly Campbell. Ella era su excompañera de trabajo. Ella ya había abandonado ese sitio, sí, pero lo que no abandonó fue el conocimiento interno que tenía sobre el depósito. Kelly era inteligente, ambiciosa, y aunque estaba casada con un hombre rico, siempre quería más. Para David, Kelly no era solo una amante, era la promesa de una vida distinta, una posible salida a su rutina. Un día, ella le susurró el plan: tú tienes las llaves, yo tengo el cerebro, podemos hacerlo. El plan de Kelly no era una obra maestra, era ridículamente simple. Sabía que las cámaras del depósito eran viejas y muchas ni siquiera funcionaban. Sabía exactamente qué día de la semana entraba la mayor cantidad de dinero. Sabía que los protocolos de seguridad eran tan relajados que parecían opcionales. En pocas palabras, un depósito con 17 millones estaba siendo custodiado con la misma seriedad que un almacén de papel higiénico. Para completar el equipo, Kelly reclutó a su amigo de la infancia, Steve Mosbury. Steve era el ejemplo perfecto de un perdedor con entusiasmo. Quería dinero, pero no tenía ni una pizca de discreción. Él iba a ser el líder del grupo en Estados Unidos, mientras David se escondía después del robo. La banda quedaba así: un vigilante aburrido, una mujer ambiciosa y un torpe hiperactivo. En resumen, un chiste andante. Kelly y Steve le prometieron a David que, después del golpe,
Él se iría a México por un tiempo, y ellos le enviarían el dinero poco a poco. David aceptó. No lo hizo por el dinero, lo hizo por Kelly. Quería impresionarla, quería ser su héroe. El problema era que David no era un ladrón, era solo un hombre aburrido. Y la noche del robo, el plan empezó a derrumbarse antes incluso de salir del edificio. Hasta ahora, David solo había cruzado la línea moral, pero lo que seguía a continuación no tenía precedentes. Estaba a punto de cometer un robo millonario. Pero la pregunta es, ¿lograría sobrevivir a esa noche y a su propia torpeza? Porque el plan de Kelly era demasiado simple, demasiado perfecto para funcionar. Y aquí es donde aparece el siguiente problema. ¿Cómo robar 17 millones de dólares sin activar una sola alarma, incluso con la torpeza de David? La noche del 4 de octubre de 1997, David Gant se puso su uniforme por última vez. Entró al depósito de Loomis Fargo a las 6:30 de la tarde. El lugar ya estaba vacío. Solo quedaba su compañero de turno, a quien David debía atar para simular el asalto. Pero David no era un matón. Lo que debía ser una amenaza firme terminó siendo una súplica nerviosa. Su primera tarea era neutralizar a su compañero, y falló de la forma más absurda. En lugar de usar cuerdas o precintos resistentes, David improvisó con cinta adhesiva barata de embalaje, y lo hizo tan mal que su compañero pudo haberse liberado en minutos, pero decidió no hacerlo de inmediato. La escena parecía más un juego infantil de policías y ladrones que un robo millonario. Con su rehén asegurado, David se dirigió a la bóveda. Abrió la enorme puerta de acero usando su llave y el código que sabía de memoria. Dentro, 128 sacos de lona esperaban. Los millones en efectivo estaban ahí, listos para ser robados. En ese momento, David dejó de ser el perdedor rutinario. Por unos instantes, era el hombre más rico de Carolina del Norte. Pero el pánico volvió enseguida. En lugar de organizar el botín de forma lógica, David empezó a cargar los sacos en una furgoneta sin ningún orden. Todo fue caótico, torpe y apresurado. En su prisa, dejó atrás más de 3 millones de dólares tirados en el suelo de la bóveda. Para él, 17 millones ya eran suficientes, pero el hecho de abandonar 3 millones muestra claramente el estado mental de Gant: nervioso, desbordado y amateur. Con el camión cargado, Gant se subió al asiento del conductor. El vehículo iba repleto. El asiento del pasajero y toda la parte trasera estaban llenos de efectivo. Sería libre si conseguía salir de Charlotte sin llamar la atención. Pero ahí cometió el error más básico que un conductor puede cometer: exceso de velocidad. Un coche de policía, oculto en la oscuridad, encendió sus luces azules detrás de él. David Gant, conduciendo un vehículo robado, con 17 millones de dólares y una pistola de juguete en el cinturón, sintió que todo se derrumbaba. Se detuvo. El agente se acercó, miró y, milagrosamente, no sospechó nada. Solo le dio una advertencia por ir demasiado rápido. Gant prometió que nunca volvería a pasar de 55 millas por hora. Había escapado por pura suerte. El policía no había visto que, media hora antes, David había abandonado el camión oficial de Loomis Fargo muy cerca de allí. Minutos después, David se reunió con Kelly y Steve para entregarles el dinero. Juntos, lo cargaron en una furgoneta de alquiler. Luego, con una identidad falsa y un billete comprado por Kelly, Gant se dirigió al aeropuerto para huir a México, donde debía esperar discretamente a que le enviaran su parte del botín. Ya tenían el dinero. El botín estaba escondido y David estaba rumbo a México. Si todo hubiera terminado aquí, quizá, solo quizá, habrían tenido una oportunidad de salirse con la suya. Pero el verdadero desastre, la parte que destruyó el plan por completo, estaba a punto de comenzar en Carolina del Norte. Porque, ¿qué hace un ladrón amateur cuando se encuentra de golpe con millones en efectivo? Exacto. Lo primero que se le ocurre es gastarse el dinero. Y yo me hago otra pregunta más importante. ¿Cómo tú has llegado hasta esta parte de la historia y aún no te has suscrito al canal?
Exacto. Síguenos para no perderte los siguientes maestros del delito, aunque ellos no eran muy maestros, porque la banda empezó a gastar el dinero tan rápido y de forma tan obvia que la policía, que esperaba un golpe profesional, se dio cuenta de que estaba tratando con completos aficionados. La palabra discreción no existía en el vocabulario de Steve Mowsbury. Mientras David se escondía en la modesta y humilde Mérida, en México, la pandilla en Carolina del Norte celebraba como si hubiera ganado la lotería. Y peor aún, lo celebraban con el dinero robado de Loomis Fargo. Lo que vino después fue un festival de gasto ridículo. Steve Mowsbury, el autoproclamado líder, se compró un BMW Z3 descapotable rojo. Un coche tan llamativo que prácticamente gritaba «¡Mírenme!». Luego compró una mansión, pero lo más absurdo era que seguía usando su vieja camioneta de trabajo, sucia y destartalada. El contraste entre ambos vehículos hacía que su nueva vida fuera aún más sospechosa. Los otros miembros de la banda tampoco se quedaron atrás. Uno gastó $100,000 en efectivo en un casino de Atlantic City. Otro compró una casa rodante, un bote y hasta pagó unos implantes mamarios para su esposa. El FBI no podía creer lo que estaba viendo. Los ladrones no solo no se estaban escondiendo, sino que estaban haciendo exactamente lo contrario. Pero lo que realmente rompió el caso fue la decisión más absurda de Steve. Empezó a depositar grandes cantidades de dinero en su cuenta bancaria. No en un banco cualquiera, sino en una sucursal local que también usaban los empleados de Loomis Fargo. El FBI solo tuvo que revisar la lista de nuevos millonarios que habían aparecido de la noche a la mañana entre los clientes del banco. Era la forma más torpe y estúpida de autoinculparse. Steve cometió otro error monumental. Le dio $50,000 en efectivo a un amigo de la infancia que estaba pasando por un mal momento económico. La policía solo tuvo que investigar la repentina vida de lujo de ese amigo, porque una persona con problemas económicos no pasa de la noche a la mañana a tener gastos lujosos. A los pocos días, el FBI se puso en contacto con este amigo, y a diferencia de la pandilla, este sí fue inteligente. Cooperó con las autoridades y delató directamente a Steve Mowsbury. El círculo se estrechaba alrededor del grupo, pero si creías que el BMW Z3 era el colmo de la estupidez, agárrate. Porque mientras Steve y su pandilla se convertían en el objetivo más fácil de la historia, la persona que había iniciado todo, Kelly Campbell, aún no había terminado. Desde el principio, su plan era usar a David Gant como un peón descartable. El dinero debía ser suyo y no pensaba permitir que David regresara. ¿Cómo deshacerse de alguien que está a miles de kilómetros? Con una llamada y un asesino a sueldo. La historia estaba a punto de dar un giro oscuro y dramático, porque el plan de Kelly era usar a David como chivo expiatorio. Kelly Campbell no era una romántica, era una manipuladora. Para ella, David Gant no era un cómplice, era un estorbo. Sabía demasiado y por lo tanto era un riesgo. Y Kelly quería eliminar ese riesgo. Contrató a un antiguo compañero de la escuela, Stephen Chambers, un hombre con fama de matón, para viajar a México y asesinar a David. Le dio un arma, $5,000 y los pasajes. El plan era simple. David moriría en un supuesto ajuste de cuentas en territorio extranjero, y nadie conectaría esa muerte con el robo. Kelly se quedaría con su marido, su vida cómoda y los millones robados. Pero, una vez más, la incompetencia arruinó el plan. Chambers no era un sicario, era tan torpe como el resto de la banda. Llegó a México, encontró a David y en lugar de cumplir su misión, le contó toda la verdad. Kelly lo había traicionado. El único hombre que había robado por amor estaba siendo descartado como basura. David, humillado y solo, comprendió que ya no tenía a nadie, ni a Kelly, ni a la banda, ni un futuro claro. Mientras tanto, el FBI ya tenía controlada toda la operación en Carolina del Norte.
Steve Mowsbury y el resto del grupo habían caído uno por uno. Solo faltaba David Gant, el autor material del robo, escondido en México, y encontrarlo fue sorprendentemente fácil. Gant, que había intentado cambiar su apariencia tiñéndose el pelo de negro y dejándose una pequeña barba de chivo, no era precisamente un maestro del camuflaje. El 11 de marzo de 1998, el FBI lo localizó en una simple casa en México. Y no porque hubieran hecho una investigación brillante, sino porque la banda era tan ruidosa y desorganizada que incluso Chambers, el asesino a sueldo, terminó entregando información útil al FBI. Al final, la historia les puso en su lugar y fueron condenados por su estupidez. Las sentencias fueron duras. David Gant, 7 años y 3 meses de prisión. Kelly Campbell, 9 años, como principal instigadora del robo y autora intelectual. Steve Mowsbury, 11 años, la sentencia más larga, por su mayor participación en la gestión del botín y el lavado de dinero. Pero queda una última pregunta que aún hoy no tiene respuesta. ¿Qué pasó con los $2 millones que quedaron sin gastar? Nunca aparecieron. Algunos creen que Kelly y su marido lograron esconder esa parte antes de ser arrestados. Otros dicen que el dinero simplemente se perdió en medio del caos del robo, gastado en fiestas ridículas, escondido en alguna casa alquilada o abandonado en una furgoneta que nadie revisó. El contraste final es brutal. El golpe fue fácil, pero la discreción fue imposible. El error más estúpido que los condenó no fue el robo, fue la impaciencia. No fue solo el BMW Z3, ni las casas de lujo, ni los gastos extravagantes. Fue la falsa sensación de seguridad que les hizo creer que el dinero en efectivo era imposible de rastrear. Pensaron que el anonimato venía incluido con los billetes. Nunca se detuvieron a pensar que la forma absurda en la que lo gastaron delataría inmediatamente su origen. En resumen, un plan perfecto, ejecutado por personas totalmente imperfectas. Y si te ha fascinado este caso de Loomis Fargo, no te pierdas el robo del tren de Glasgow, otro caso real donde robaron 120 millones en plena noche y con una historia que acabó en película. Ahora mismo en la pantalla y en el comentario fijado te aparecerá el vídeo para verlo. Nos vemos ahí.